traerá un sentimiento de seguridad para aquellas personas tan desesperadas. Será un líder que ofrecerá soluciones en aquel tiempo, en lo económico, en lo político, en lo social, a un mundo que estará completamente desanimado y que estará sumergido en innumerables conflictos de toda índole, hermanos. Recuerde que tenemos nosotros en este mundo problemas globales a nivel mundial. Cuando el mundo pues se da cuenta, hermanos, de que estamos en una manera tan terrible de esta situación, hay personas que lo que piensan es que se debe de buscar un gobernante que rija a todas las naciones para que traiga soluciones a aquellos crecientes problemas políticos, económicos, religiosos, también problemas de seguridad. La gente está anhelando a un líder que pueda apaciguar todos estos problemas. Recordemos, mis amados hermanos, que para aquel tiempo la Biblia afirma que esta bestia, el anticristo, pues será seguido por la mayoría de este mundo. Y recuerden ustedes que el mismo apóstol Pablo da razón acerca de la conducta de las personas cuando vean cara a cara al anticristo, por cuanto ellos no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Así que aquellas personas de aquella época estarán rechazando la verdad del Evangelio y quedarán completamente bajo la merced de Satanás. Así que nosotros ya vemos acá en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vemos nosotros como ese dragón, en otras versiones dice que este dragón se paró y hace alusión que este gran dragón, hermanos, estaba tan furioso porque no había podido terminar con aquella mujer ni con su descendencia. Así que fue entonces cuando Juan, el apóstol, vio aparecer aquella bestia que salía del agua. Veamos la procedencia de esa bestia, hermanos. Vemos que fue emergiendo del agua. Muchos han debatido, hermanos, acerca de cómo surgirá realmente esta bestia. Y es que no solamente habrá una respuesta, sino habrá muchas respuestas con respecto de dónde sale esta bestia. Ya vimos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, en primer lugar, en cuanto a su origen espiritual, debemos notar lo que el apóstol pues subrayó, que esto es por advenimiento, es por obra de Satanás. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo, pues dice acerca de esta situación inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que mis amados hermanos, vemos que se nos dice que la bestia sube del mar. Esto, hermanos amados, pues se está tratando de un simbolismo. En el capítulo 17
Vemos que también aquella gran ramera, la cual estaba sentada sobre muchas aguas. Esto es un simbolismo. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia en contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí estamos viendo, mis amados hermanos, esas aguas. ¿Y qué simbolizan esas aguas? A ver, ¿usted me puede ayudar? ¿Qué simbolizan esas aguas? ¿Qué simboliza? Sentada sobre muchas aguas. Bendiciones, hermana Celeste Reyes. Así que, mis amados hermanos, vemos que ese texto pues nos aclara que simboliza las aguas, simbolizan pueblos, muchedumbres, gracias libertad de Dios, simboliza naciones y lenguas. Vamos a Apocalipsis 17:15, recordemos que la misma palabra de Dios se explica a sí misma. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estamos viendo entonces que es un simbolismo de aquellas aguas de Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 17:15, que se está refiriendo a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Recordemos que aún el profeta Isaías se refirió a las naciones enemigas de Israel como multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto, como bramido de muchas naciones. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas. Isaías capítulo 17, versos 12 y 13. Así que, mis hermanos amados, más adelante se vuelve a utilizar acerca de este simbolismo. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, como lo dice Isaías 57:20. Por lo tanto, mis amados hermanos, vemos que la bestia surgirá en medio del mar, que simboliza, ¿qué cosa? Las naciones. Recordemos que este hombre debe de ser un hebreo, pero apoyado completamente por todo este sistema mundial que está corrompido y envuelto en sus delitos y pecados. Recordemos también, mis amados hermanos, y debemos de notar que también esta bestia ya ha sido presentada en este libro de Apocalipsis. Es aquella que hizo guerra contra los 2 testigos de Dios y los mató. En Apocalipsis capítulo 11, verso 7, la escritura nos dice de esta manera: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vemos que allí se nos dice que esta bestia sube ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos? Del abismo. De hecho, podemos nosotros recordar cuando estuvimos estudiando Apocalipsis 9, de donde salió aquel ejército de langostas satánicas que durante 5 meses atormentaron a los hombres en la tierra, como lo vimos en Apocalipsis 9. Podemos ver que la escritura se armoniza y hay una conexión entre ambos pasajes de Apocalipsis 11, de Apocalipsis 9, de Apocalipsis 13. Así que, hermanos amados, podemos concluir que esta bestia procede del mismo lugar de donde ya se había descrito. ¿Y cuál es el propósito de esta bestia? Destruir a los hombres. Excelente libertad de Dios. Muchas gracias por ese apoyo. Así que debemos recordar, hermanos, la visión también acerca del profeta Daniel, que recibió de parte de Dios, en la que pues reveló el curso que seguiría la historia de los reinos gentiles hasta la aparición de nuestro Señor. Es interesante notar que del último imperio, hermanos, del último imperio gentil aparecería aquel cuerno pequeño que surgiría de entre 10 cuernos que estarían antes que él. Nosotros recordemos que esto lo vimos allá en Daniel capítulo 7,
versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿qué? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Así que este cuerno pequeño, mis amados hermanos, estaba representando a una persona. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. También Daniel más adelante, hermanos, vemos que recibe aquella interpretación de esos detalles tan importantes, y Dios demuestra que los 10 cuernos primeros representan ¿a quién? A 10 reyes, y que el cuerno pequeño será otro rey, diferente a los primeros, y que cuando surja derribará a 3 de los primeros. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versos 23 al 27. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio, la majestad y de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Nos damos cuenta desde el punto de vista histórico cómo Daniel está mostrando a este anticristo. Cuando estamos viendo, mis hermanos amados, ese pasaje, no hay duda de que este rey, este cuerno pequeño, es la misma bestia que encontramos en el pasaje de Apocalipsis. Así que lo estamos viendo desde otra perspectiva. La bestia será un rey que surgirá al final de los tiempos, y que aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado por 10 naciones, por 10 reyes, y que se abrirá paso destruyendo a 3 de ellos para someter al resto de ellos. Así que, mis amados hermanos, podemos ver que todas las opciones que nos presenta el libro maravilloso de Apocalipsis son complementarias unas a otras. Por eso es necesario entender que a la par del libro de Apocalipsis se debe de entender el libro de Daniel. Debemos de saber también qué fue lo que el Señor Jesucristo nos dice allá en Mateo capítulo 24, en el capítulo 25, en el capítulo 26, en Lucas capítulo 21. Recordemos que la Escritura se armoniza, hermanos, para poderla entender. Veamos ese carácter tan espantoso de esa bestia. Así que lo que bien es cierto es que esta bestia es una persona representada como una bestia. Así que cuando vemos nosotros la finalidad que nos está presentando el autor, pues es bastante clara, y quiere que nosotros entendamos, hermanos, que detrás de la apariencia humana del anticristo, pues hay un ser diabólico que lo controla. Y este individuo, hermanos, está tan carente de cualquier sentimiento de compasión, y con un orgullo que excede todo límite de lo humano. Bendiciones, mi hermano Eduardo. Así que ya hemos visto, hermanos, cuando nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis, este carácter de esta bestia, el cual mata a aquellos 2 testigos de Dios y los exhibe de manera pública allá en aquella plaza llamada Jerusalén por 3 días. Y se regocija con todos los moradores de la tierra cuando los mata. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 11 versos 7 al 10, la Escritura nos dice: cuando hayan acabado su testimonio los 2 testigos, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Así que vemos nosotros a esta bestia personificada como una bestia salvaje. Hay una gran diferencia, hermanos, una evidencia tan grande en la cual podríamos ver que el Señor Jesucristo es tan distinto. Recordemos que nuestro Señor es presentado como el Cordero. Qué contraste tan abismal entre lo que es la bestia y lo que es nuestro Cordero. Así que vemos, hermanos, que esta bestia es demostrada como bestia salvaje. Y se ve la evidencia, hermanos, la gran diferencia que hay con nuestro Señor. Vemos que en cuanto a la descripción de esta bestia, mis amados hermanos, el apóstol Juan nos dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Así es como lo desplaya el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2. Entonces empezamos a notar, hermanos, aquella relación que esta bestia tiene con las bestias que contempló el profeta Daniel en la visión que tuvo en Daniel capítulo 7, versículos del 2 al 8. Bendiciones, Carmen Álvarez. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como de león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba en un costado más que al otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí otra 4ª bestia espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía, ¿qué? 10 cuernos. Ponga atención a todos esos detalles. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. Es interesante ver cómo el profeta, hermanos, vio sucesión de bestias tan terribles. Primero ve un león, luego un oso, y luego ve un leopardo. Nos damos cuenta, hermanos, de que esta bestia describe a la bestia de Apocalipsis. Y sobre todo cuando se hace la combinación de estas 3 bestias descritas por Daniel. Así que podremos decir, hermanos, que combinaba todos los horrores que en esas bestias de Daniel 7, y vemos una bestia tan semejante en unión a aquellas que vio Daniel. Es interesante ver cómo la describe tanto Daniel como Juan el apóstol. Ahora, mis amados hermanos, podemos ver que esto adquiere mayor significado cuando nos damos cuenta de que esas bestias representaban, ¿qué? A los grandes imperios gentiles que se iban
sucediendo unos de otros, después que el último rey de la dinastía de David perdió el trono de Israel hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros vemos que el heredero legítimo de ese trono y quien lo convertirá en un trono eterno, tal como se lo reveló al mismo David. ¿Quién? Nuestro Dios. Así que este tiempo, hermanos, de todas estas bestias es conocido como el tiempo de los gentiles, como lo vemos nosotros allá en Lucas, capítulo 21, verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Así que, mis hermanos, a Daniel se le presentan 4 imperios que sucederán en el tiempo. Esto es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Podemos nosotros pensar en la gloria y esplendor que cada uno de estos imperios alcanzó, hermanos. Lo cierto es que se caracterizaron, ¿por qué? Porque eran crueles, tenían tanta brutalidad estos imperios. Así que fueron descritos como bestias salvajes. Por eso vemos que la bestia, esta que se nos presenta en Apocalipsis, completamente satánica, hermanos, concentraría toda la ferocidad y ese poder implacable, hermanos, que tenían aquellos imperios antiguos. Así que esta bestia, hermanos, representa ¿qué? A un solo rey, aunque también representa un imperio, el cual tratará de establecer su propio imperio en este mundo. A lo que vemos una oposición tan directa hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos sus características, hermanos amados, de esta bestia tan terrible de Apocalipsis capítulo 13. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y esto nos recuerda Apocalipsis 12:3, la misma imagen del mismo dragón, hermanos, aquel dragón escarlata. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas que tenía un nombre blasfemo. Así que en primer lugar, mis hermanos, nos damos cuenta que tenía la misma apariencia que el dragón que vimos en el capítulo 12, verso 3. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aunque vemos que el dragón tenía las diademas sobre sus cabezas y la bestia las tiene sobre sus cuernos, mis amados hermanos, vemos esa relación entre ambos seres. Vemos que hay una relación que está completamente intrínseca, hermanos. Vemos claro que la bestia que aparece en la tierra no será otra cosa que una especie del mismo retrato de Satanás. Si bien el dragón, hermanos, queda en un segundo plano mientras la bestia actúa, nosotros podemos ver que el propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres ¿hacia quién? Hacia Satanás. ¿Para qué? Para que lo adoren como su Dios. Ese será el legado, el tratado, el trabajo que hará la bestia. Que adoren ¿a quién? A Satanás. Así que vemos, hermanos, la unión de todos estos símbolos que se describe aquella bestia, cabezas, cuernos, diademas. Esto sugiere, hermanos, que será un gobernante muy poderoso que gobernará internacionalmente, pero que también tendrá pretensiones divinas, que querrá recibir gloria como que fuese Dios. Ahora bien, hermanos, es cierto que a lo largo de la historia no han faltado gobernantes arrogantes que podríamos relacionar con esta terrible bestia, hombres que se han exaltado a sí mismos, hermanos, hasta el punto de creerse igual a Dios. Nosotros podemos ver que en la Escritura se nos habla de este tipo de gobernantes. Uno de ellos pues fue Nabucodonosor, cuando nosotros vemos en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, cuando Satanás mismo está detrás de este gobernante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra.
Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos al mismo Satanás obrando, ¿en quién? En Nabucodonosor. Cuando nosotros vemos en Daniel capítulo 3, versículo 5, que al oír son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña, todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Dios le bendiga, hermana Techi. Saludos, hermana. También vemos nosotros que aquel hombre, el rey Tiro, también se creía como que fuese Dios. Eso lo encontramos en Ezequiel 28. Tú eres hombre y no Dios. Pero él se creía mucho más sabio que el mismo Daniel. Pero ¿quién estaba detrás de Tiro sino Satanás? ¿A quién vemos también nosotros en esta situación? A Faraón. Allá en Ezequiel capítulo 29, versículo 3, habla y di: así dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Imagínense ustedes ese corazón de Faraón, creerse hasta creador de un propio río que Dios mismo había creado. Otro tipo, Antíoco Epifanes, hermanos, que el mismo Daniel pues había explayado en la escritura, en Daniel capítulo 11,